Recuerden que terminamos de estudiar la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a hacer un paréntesis. En 15 días vamos a comenzar a estudiar la segunda carta, pero como el próximo domingo tenemos la celebración de bautizos, se van a estar bautizando nuestro hermano Jesús. Sí, Keren también se va a estar bautizando. Y vamos a tener bautizos también de San Pablo, mis hijas se van a bautizar también. Y este domingo y el próximo domingo vamos a estar hablando sobre el bautismo. Así que el tema que quiero tratar con ustedes es bautismo, señal y sello del pacto de gracia. Bautismo, señal y sello del pacto de gracia. Recuerde que cuando hace unos días atrás, hace unos domingos atrás, hablamos sobre la Santa Cena, sacramento del pacto de gracia. Así que estamos aprendiendo, estamos recordando que la Cena del Señor y el bautismo son las dos señales que reemplazaron los símbolos o los sellos que la Iglesia en el Antiguo Pacto tenía. Hermanos, quizá la mayoría de nosotros, quienes tienen muchos años de ser creyentes, han recibido la información sobre el bautismo no diferente, pero hay algunas cosas en las que vamos a ser un poco más puntuales, profundos, para ver algunos de los aspectos del bautismo. Quiero hacer una aclaración antes de entrar directamente al tema. Número 1, el bautismo no es una doctrina fundamental, ¿sí? Es decir, entre creyentes podemos tener diferencias de cómo percibimos el bautismo, pero esas diferencias no deben ser lo suficientemente fuertes como para impedir comunión con otros hermanos que tengan una postura o una convicción diferente con respecto al bautismo, ¿sí? Así que, como el bautismo no es una doctrina fundamental, no podemos hacer de esto una doctrina que sea causa o razón para separarnos de otros hermanos. Segundo, esta postura es la postura de las iglesias reformadas. Lo que vamos a aprender o lo que vamos a recordar es la postura de todas las iglesias reformadas, no desde 1500 para acá, sino desde el primer y segundo siglo ha sido una de las posturas de la iglesia en todos los tiempos. La verdad, hermanos, es que lo que vamos a aprender cuando revisamos, cuando buscamos literatura sobre el tema, hay muy poca información. Hay mucha información de quienes no comparten nuestro punto de vista. Sin embargo, también se ha despertado una necesidad de que el pueblo reformado conozca su enseñanza con respecto al bautismo, y hay un libro que me parece es importantísimo, que lo escribe el doctor Pierre Marcel, Bautismo, Sacramento del Pacto de Gracia. Este hermano, este pastor ya falleció, pero nos dejó este libro, Bautismo, Sacramento del Pacto de Gracia, una gran herencia que deja a la iglesia reformada, y precisamente él lo escribe con ese propósito, informar a la iglesia sobre una de las prácticas que muchos ya tienen como práctica, pero que carecen de los fundamentos del por qué las iglesias reformadas tienen este principio o este fundamento. Haciendo estas aclaraciones, quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 17, verso 7. Si usted recuerda, cuando hablamos sobre la cena del Señor, sacramento del pacto de gracia, comenzamos ahí. Y ahora que vamos a hablar del bautismo como señal y sello del pacto de gracia, o como sacramento también del pacto de gracia, regresamos ahí a Génesis capítulo 17, verso 7. Recuerde esto. Si usted va teniendo alguna duda, puede levantar la mano y hacer la pregunta para que podamos ver hacia dónde dirigir el estudio, y si se puede dar la respuesta en base al tema, o posteriormente se da la respuesta. Génesis capítulo 17, verso 7.
gracias. Entonces el texto dice, estableceré mi pacto, yo establezco mi pacto entre yo y tú, es decir, entre Dios y Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, como alianza eterna para ser el Dios tuyo y el Dios de tu descendencia después de ti. Bautismo, señal y sello del pacto de gracia. Solamente vamos a recordar un poco. Ya lo hemos visto, pero quiero que lo tenga fresco. Cuando hablamos del pacto de gracia, estamos hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham de manera más clara. Recuerde que la promesa no surge con Abraham, sino que surge en Génesis 3:15, en lo que se llama el protoevangelio. Pero de manera clara aparece ya con Abraham la promesa del pacto, ser el Dios tuyo y el de tu descendencia. A esto, teológicamente, a esta promesa teológicamente la llamamos pacto de gracia, pacto de gracia. William Hendriksen, con respecto a esto, dice, el pacto de gracia es aquel arreglo entre el Dios Trino y su pueblo. El pacto de gracia es aquel arreglo entre el Dios Trino y su pueblo, por el cual Dios promete su amistad y por lo tanto salvación completa y libre a su pueblo sobre la base de la expiación vicaria de Cristo, el mediador del pacto, y ellos en gratitud, es decir, el pueblo en gratitud, prometen vivir para Él. La confesión de fe de Westminster, con respecto al pacto de gracia, dice, como el ser humano, por su caída en pecado, se incapacitó para la vida por medio de aquel pacto, refiriéndose al pacto de obras, el Señor tuvo a bien establecer un segundo, más conocido como pacto de gracia. Por medio de este pacto, Dios ofreció gratuitamente vida y salvación a los pecadores, por medio de Jesucristo, requiriendo de ellos fe en Él para que pudiesen ser salvos, prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos los que Él ordenó para vida, a fin de que quieran y puedan creer en Él. Así lo define la confesión, así define el pacto de gracia, la confesión de fe de Westminster, como este pacto que Dios ofreció gratuitamente, en el cual Dios ofrece vida y salvación a los pecadores por medio de Jesucristo. Ahora, hermanos, realmente estas definiciones son lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Tanto la definición de William Hendriksen como la definición de la confesión de fe de Westminster, en esencia lo que nos están anunciando es el Evangelio, que es el pacto de gracia, es la promesa que Dios hizo de salvar al hombre y de convertirse Dios para el hombre en su Dios y el hombre en pertenencia para Dios. Esto es el Evangelio. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos del Evangelio, decimos que la promesa más grande del Evangelio no es el perdón de pecados, no es la liberación de la condenación eterna. La promesa más grande del Evangelio es que Dios se entrega por completo al pueblo y el pueblo ahora le pertenece completamente a Dios. Esa es la promesa más grande que el Evangelio nos da. ¿Recuerdan ustedes que cuando Israel pecó y Moisés intercede para que el Señor no los destruya, dice Dios, vayan ustedes, yo no voy a ir con ustedes, voy a enviar a un ángel que vaya con ustedes, pero yo no subiré con ustedes? ¿Y recuerdan ustedes la respuesta de Moisés? Si tú no vas con nosotros, ¿para qué nos movemos? Dios no les estaba diciendo, no les voy a permitir entrar a la tierra prometida, les estaba diciendo, van a entrar a la tierra, pero yo no voy a estar con ustedes. Y Moisés le dice, todas las bendiciones sin ti para nosotros no significan nada. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es tener todas las bendiciones de Dios, el Evangelio es tener a Dios mismo. Esto es el Evangelio, hermanos. A nosotros se nos ha prometido no todas las bendiciones que podamos tener, no riqueza, no prosperidad, no salud. Se nos ha prometido a Dios mismo, ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Esta es la promesa del Evangelio. Ahora, esta promesa
como estamos viendo, no surgió en el Nuevo Testamento, surge en Génesis 3:15 con lo que llaman el protoevangelio. Tenemos también en Génesis 9 cuando el Señor, cuando Noé, bendice a sus hijos. Tenemos ahí también una promesa, Génesis capítulo 9, versículos 25 en adelante, particularmente el versículo 27. Ensanche Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Este versículo nos está diciendo dos cosas: Dios agrande las tiendas de Jafet y Dios habite en las tiendas de Sem. Es decir, se está prometiendo la presencia de Dios a una familia, a la familia de Sem, a los semitas. ¿Por qué es que Dios llama a Abraham? Bueno, porque Dios había prometido estar con la descendencia de Sem. Y usted recuerda, por ejemplo, que en el Evangelio de Lucas, donde tenemos una de las genealogías, el escritor nos refiere que Jesucristo es descendiente o es hijo de Adán y pasa por Sem. Y se nos enseña que Abraham es descendiente de Sem. ¿Y por qué entonces Dios busca a Abraham? Porque había prometido estar en la descendencia de Sem y habite en las tiendas de Sem. Dios habite en la descendencia de Sem. Aquí tenemos el Evangelio, hermanos. El Evangelio no es una invención del Nuevo Testamento. El Evangelio es una promesa del Antiguo Testamento. Pero este Evangelio, hermanos, ha sido dado en un pacto. Recuerden ustedes que Dios jamás entra en ninguna relación con el hombre fuera de un pacto. Toda la relación que Dios hace con el ser humano tiene que estar en un pacto. Dios se relaciona con el hombre a través de los pactos. En Hebreos capítulo 2, versículo 16, tenemos esto que nos enseña el escritor. Hebreos 2:16. ¿Alguien quiere ir allá, por favor, y darnos la lectura? Hebreos 2:16. Hebreos capítulo 2, verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora, me llama la atención que no dice no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Adán, que sería quizá lo más propio, a la humanidad. No dice a la descendencia de Adán, dice vino a salvar a la descendencia de Abraham. ¿Por qué a la descendencia de Abraham? Porque con Abraham hizo pacto. A Abraham le dijo: seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. ¿Se está dando cuenta de lo importante que es esto? Así que en Génesis 17:7, y ahorita vamos a ver, quizá usted se esté preguntando, bueno, y si esto tiene que, si se supone que es por lo de los bautizos, ¿qué tiene que ver con el bautismo? Bueno, vamos allá. Toda doctrina del Nuevo Testamento tiene un fundamento en el Antiguo Testamento. Si no encontramos esa doctrina arraigada en el Antiguo Testamento, nuestra comprensión de esa doctrina va a estar errada, va a estar equivocada. Así que para entender el bautismo tenemos que entender dónde surge y por qué surge. Dios hace pacto con Abraham. Regresamos a Génesis 17:7 y recuerde usted estas palabras que Dios le dice a Abraham. 17:7 de Génesis. Yo establezco mi pacto entre yo y tú y tu descendencia después de ti en tus generaciones como pacto. ¿Cuál es la característica de este pacto? Perpetuo, eterno. Como pacto eterno, perpetuo. Bien, ahora, tenemos el pacto y su promesa. ¿Cuál es la promesa del pacto? Seré tu Dios y el de tu descendencia. Ahora, ¿termina con descendencia? No, por sus generaciones. Esa es la promesa del pacto: seré tu Dios y el Dios de tu descendencia por generaciones. Pacto eterno, dice el Señor. Pacto eterno. Y aquí es donde comenzamos a entrar al asunto del bautismo. Pero antes de eso tenemos que entender otra cosa. ¿Cuál fue la señal y el sello que Dios le dio a Abraham como garantía de que esa promesa
iba a ser cumplida. La circuncisión, exactamente, la circuncisión. Lo tenemos en el verso 7, en el verso 7 tenemos la promesa, y en el verso 10 tenemos de manera clara la señal o el sello. ¿Qué dice el verso 10? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Vamos a Romanos 4:11, por favor. Romanos capítulo 4, verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Gracias, hermano. La circuncisión, señal y sello ¿de qué era? Del pacto. Dice el apóstol Pablo en Romanos 4:11, le voy a pedir por favor que repita la lectura, hermano. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Recibió la circuncisión como señal. Permítame decirle el tema bautismo, señal y sello del pacto de gracia, y estamos en el primer punto, la circuncisión y el bautismo, señal y sello, la circuncisión, señal del pacto. Vimos la definición del pacto de gracia para entender brevemente qué es el pacto de gracia, para recordarlo, y estamos ahorita desarrollando la circuncisión como señal y sello del pacto de gracia, para que entonces veamos la analogía con el bautismo. Tenemos entonces en cuenta, hermanos, que la circuncisión le fue realizada a Abraham como señal y sello, como señal y sello. Ahora, quiero mencionarle 4 razones, 4 propósitos que las Escrituras nos dan sobre la circuncisión, y que Romanos 4:11 nos dice. La primera es que esta era una señal y un sello. Pero señal y sello ¿de qué? Del pacto de gracia. Pero para Abraham, ¿qué significaba tener la circuncisión? Romanos 4:11. Vamos a hacer la lectura de nuevo. Para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados. Para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados. Hay algo que se dice de Abraham. ¿De qué? De justicia de la fe. Es decir, la circuncisión era señal de que había sido justificado por la fe sola. Ahora, dígame, ¿hay alguna diferencia entre cómo se salvó Abraham y cómo se salva un creyente del Nuevo Testamento? No. Algunos piensan que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras. Pero Romanos, el apóstol Pablo es demasiado claro. Él dice que fue circuncidado porque ya había sido justificado. Ahora, fue circuncidado 400 años antes de que llegara la ley. No se salvó por guardar la ley, pero él creyó en el Señor, y dice la Escritura, por ejemplo, Génesis 15:6. Alguien por favor busque Génesis capítulo 15, verso 6, y hacemos la lectura. Génesis capítulo 15, verso 6. ¿Qué tenemos ahí? Fe. Es decir, en ese momento estamos viendo la salvación de Abraham. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Después fue circuncidado. Ahora, la circuncisión no lo salvó, pero la circuncisión era la señal de que ya había sido declarado justo. En otras palabras, ya había sido salvo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, hermanos? Bien, seguimos adelante. Segundo, la circuncisión, primero la circuncisión es señal de la justificación por la fe, ¿sí? Segundo, la circuncisión es señal de regeneración espiritual.
La circuncisión es señal de regeneración espiritual. Le voy a pedir a dos hermanos, por favor, alguien búsqueme Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Gracias. A Jeremías 4:4. Ahora, ¿con qué se está comparando la circuncisión? Con el corazón. ¿Cuál es la analogía? Cuando dicen cuando el Señor le dice a Israel, circuncida el prepucio de tu corazón, ¿a qué se está refiriendo? Arrepiéntete, renuncia a tu maldad. Es un llamado al arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es una señal de un nuevo nacimiento. Solamente una persona que ha nacido de nuevo puede arrepentirse. ¿Se acuerda usted del penúltimo canto, del penúltimo himno? La segunda estrofa dice, el pecado me cegó y no escuchaba yo tu voz. El pecado me cegó y no escuchaba yo tu voz. Las personas lejos de Cristo, sin arrepentimiento, no pueden obedecer a Dios. Así que la circuncisión era una señal de regeneración espiritual. En el caso de Abraham, cuando él recibe la circuncisión, él la recibe como señal de que ya ha nacido de nuevo, pero también existían hombres en el pueblo de Israel que estaban circuncidados, pero que no habían nacido de nuevo, pero la circuncisión era la promesa que ellos tenían de aspirar a un nuevo nacimiento. Por eso el Señor los llama y les dice, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque yo ya les he dado la promesa del nuevo nacimiento. No sé si está entendiendo el argumento. Así que quienes tenían la circuncisión podían aspirar a la promesa del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, y podían aspirar a la verdadera obediencia. Estaba dada la promesa, ahora faltaba fe para que esa promesa se cumpliera en sus vidas. Tercero, la circuncisión es señal del engendramiento de una descendencia santa. Engendramiento de una descendencia santa. Génesis capítulo 15, versículos 2 al 5. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, el Señor le está hablando de una descendencia que va a surgir como resultado del pacto que Dios ha hecho con Abraham. Es decir, recuerde que en la carta de Pablo a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que Isaac era el hijo de la promesa. ¿De qué promesa? Dios le había dado a Abraham una promesa de darle una descendencia donde él iba a habitar. ¿Sí? Por eso es que Isaac es el hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham. Yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Así que la circuncisión era señal de la promesa de que Abraham iba a tener una descendencia santa
donde iba a habitar el Señor. Ahora, esa descendencia santa no era el resultado de la buena naturaleza de Abraham, era el resultado de la promesa del pacto que Dios había hecho. ¿Sí me está entendiendo? Eso no significa que a partir de que Abraham fue circuncidado, a partir de ese momento ya no transmitió el pecado a sus hijos, no, sino más bien significa que la circuncisión era la señal de que Dios había prometido justificar a su descendencia para que Dios habitara en medio de ellos. Le prometió una descendencia santa. Le prometió una familia santa. Así que aquí tenemos tres, vamos con la cuarta. La circuncisión es señal de obediencia de padres e hijos como pueblo de Dios. La circuncisión es señal de obediencia de padres e hijos como pueblo de Dios. Génesis capítulo 18, verso 19 y Salmo 103, verso 17 al 18. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Muy bien. El Señor se expresa de Abraham diciendo: yo sé que Abraham mandará a sus hijos a que guarden, en pocas palabras, el pacto. Vamos al Salmo 103, versos 17 y 18. Dígame, en este salmo, ¿qué es lo que Dios esperaba de las generaciones de Abraham? Que guardaran el pacto. ¿Y eso qué significa? Obediencia, exactamente. Más adelante lo vamos a ver, pero antes de ir allá, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que Dios espera de nuestras descendencias? Obediencia. Que guarden el pacto. Así que en este punto estamos hablando acerca de la circuncisión y cómo la circuncisión sellaba y garantizaba las promesas, pero también recordaba las responsabilidades del pueblo del pacto. Hermanos, esto muchas veces es pasado por alto, a veces pensamos que el evangelismo significa, cree en Jesús, Él no te pide nada. Es cierto, Dios no pide nada para salvarnos. Sin embargo, a los salvos exige obediencia. No pide nada para la salvación, es cierto, la fe es una obra del Espíritu Santo. Pero muchas veces se entiende ese no pide nada como una vida sin responsabilidades. Personas que creen en un evangelio que no tiene nada o que no pide obediencia, hermanos, y piensan que son salvos sin que sean verdaderamente obedientes. Nos damos cuenta, hermanos, que Dios llamó a Abraham y a su descendencia para entrar en una relación de pacto con el propósito de tener una descendencia santa, la cual fuera obediente. Ahora, vamos a otro punto, el estatus del incircunciso. Aquí tenemos al circunciso. El que estaba circuncidado tenía estas promesas, estas garantías y también estas responsabilidades que acabamos de ver en estos 4 puntos. Pero ¿qué pasa con el incircunciso? ¿Cuál era su posición delante de Dios? ¿Cuál era la posición del incircunciso delante de Dios? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Por ejemplo, Isaías 52:1, Génesis 17:14, Ezequiel 44:9. Vamos a ver estas citas, por favor. Génesis 17:14, Isaías 52:1 y Ezequiel 44:9. Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Gracias, hermano. ¿Cómo era considerado el incircunciso?
inmundo. Es decir, no podía estar en el pueblo del pacto ni en la presencia de Dios. El incircunciso era considerada una persona inmunda. Génesis 17:14, ¿sí? Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Será cortada de mi pueblo. Es decir, no tiene nada que ver con el pueblo del pacto, es considerado un inmundo. Vamos con la última cita, Ezequiel 44:9. Ninguno puede entrar a mi santuario, es decir, está fuera de la promesa. Yo no puedo ser su Dios, ni él puede ser parte de mi pueblo. Tiene que ser cortado, es considerado como inmundo. Ese era el estatus. Ahora, mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versos 11 y 12. Efesios capítulo 2, versos 11 y 12. Gracias. Tenemos ahí la lectura. Pablo sigue entendiendo exactamente lo mismo. Le dice a los gentiles, a la iglesia gentil, acuérdense ustedes que anteriormente eran incircuncisos, no tenían la circuncisión de la carne, y entonces ustedes eran considerados sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en este mundo. Ese era el estatus del incircunciso delante de Dios. Bien, así que la circuncisión nos enseña algunas cosas importantes. Primero, la circuncisión era la entrada a la comunidad del pacto. ¿Cómo podías salir del estatus de inmundo, de no ser parte del pueblo? Circuncidándote. Al ser circuncidado entrabas ahora a una relación de pacto con Dios. Así que la circuncisión era la entrada a la comunidad del pacto. Segundo, la circuncisión era la marca que distinguía al Hijo de Dios del que no lo era, como lo refiere en los textos que acabamos de ver. Quien no estaba circuncidado era considerado un inmundo o alguien que debía ser cortado del pueblo del pacto. Tercero, la circuncisión era la señal externa de realidades internas. ¿Qué es lo que señalaba? Señalaba hacia la regeneración, apuntaba hacia el nuevo nacimiento. Es decir, quienes no tenían la circuncisión tampoco tenían la esperanza del nuevo nacimiento. Hasta aquí, hermanos, creo que con esto podemos estar de acuerdo, pero el asunto es, ¿cómo es que ahora ya no practicamos la circuncisión? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a Colosenses capítulo 2, versos 10 al 12. ¿Sí, hermana? Ahora el Señor dice que lo hagamos en el corazón. Que lo hagamos en el corazón. Era un requisito desde el Antiguo Testamento, sí. Colosenses capítulo 2, versos 10 al 12. Si la circuncisión es tan importante para estar en una relación de pacto con el Señor, ¿por qué es que ahora no se practica? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 2, versos 10 al 12. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo el creyente fue circuncidado? Ahora el creyente del nuevo pacto. En el sacrificio de Cristo. Observen las palabras de Pablo.
Lo primero que dice, en Él están completos. Dice, en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también fuisteis circuncidados. Nosotros fuimos circuncidados en Cristo, dice, con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndonos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo. ¿Cuándo fuimos circuncidados? Cuando fuimos bautizados. ¿Se da cuenta del cambio? ¿Por qué los creyentes ya no nos circuncidamos? ¿Será que ya no tenemos señal de estar en pacto con Dios? Sí tenemos señal, pero ahora es una nueva señal. La circuncisión ha sido reemplazada por el bautismo. La misma, es decir, nosotros como creyentes del nuevo pacto se sigue requiriendo una señal que garantice que estamos en una relación de pacto con el Señor, pero no es más la circuncisión. ¿Por qué? ¿Por qué no es más la circuncisión? La circuncisión llevaba de por medio sangre. Había derramamiento de sangre, pero como ahora el verdadero derramamiento ya ha sido hecho en la persona de Jesucristo, se hace innecesario más derramamiento de sangre. Por lo tanto, la señal ya no puede seguir siendo la circuncisión, pero no significa que nos quedamos sin señal. Y no estoy diciendo que vea su celular a ver si tiene señal, no, estoy hablando de la señal de estar en relación de pacto con Dios. No puede haber más derramamiento de sangre, por eso no más circuncisión. Pero sí debe seguir la señal de que somos pueblo de Dios. Debe existir el sello de que garantiza que somos parte del pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese sello? El bautismo. El apóstol Pablo lo dice con mucha claridad. Ahora él está comparando a la circuncisión con el bautismo. Él dice, ahora ustedes han sido circuncidados a través de Jesucristo en el bautismo. Richard Pratt, que es un teólogo presbiteriano, comentando este versículo, dice lo siguiente: Pablo declaró que la circuncisión de Cristo se logra por el bautismo. Pablo enseñó que el bautismo era el reemplazo del Nuevo Testamento para la circuncisión. Durante toda la historia de la Iglesia se ha tratado al bautismo como el sustituto de la circuncisión. Cuando nos preguntamos qué significa el bautismo, debemos usar esta conexión con la circuncisión. En pocas palabras, en una época la circuncisión identificaba al pueblo de Dios y lo separaba del mundo. Ahora, en el Nuevo Testamento, es el bautismo y no la circuncisión lo que marca a la comunidad del pacto. Hasta aquí la cita. Así que Richard Pratt está diciendo precisamente lo que Pablo está diciendo, lo está explicando. El bautismo es lo que nos separa, lo que nos hace diferentes del resto del mundo. Recuerde, así como en aquel tiempo el incircunciso era considerado un inmundo, en este tiempo siguen existiendo personas que no son consideradas pueblo de Dios. Pero en los que nos consideramos pueblo de Dios por la fe en Jesucristo, debemos tener la señal de que somos pueblo de Dios. La circuncisión no salvó a Abraham, pero lo señalaba como alguien que había sido salvo por la fe. El bautismo no salva a ninguno que lo practica, pero bien que señala y identifica a aquellos que han sido salvos por la fe en Jesucristo. Así que, mis hermanos, aquí vemos esta transición de la circuncisión al bautismo. ¿Se da cuenta? Porque ahora ya no nos circuncidamos. Porque ahora es innecesaria la circuncisión, pero no significa que no tengamos señal de ser pueblo de Dios. Antes de entrar al segundo punto, quiero preguntarle si vamos bien, si tiene usted algún comentario, alguna duda. ¿Todo bien? Ok.
En este segundo punto vamos a hablar de los sujetos del bautismo. Así que recuerde el tema, bautismo, señal y sello del pacto de gracia. Hemos aprendido que el pueblo siempre ha requerido de una señal o de un sello que garantice su estatus delante de Dios. Ahora nosotros tenemos al bautismo como la señal y el sello de estar en el pacto de gracia con Dios. Pero vamos a hablar sobre los sujetos del bautismo, es decir, quiénes deben ser bautizados. ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes eran circuncidados en el Antiguo Testamento? Hombres, adultos y niños, todos hombres, a excepción de las mujeres. Pero ¿quiénes son los objetos o los sujetos, mejor dicho, del bautismo en el nuevo pacto? O en el pacto renovado, ¿Quiénes son los sujetos del bautismo? Vamos a considerar algunas citas. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. La Escritura nos enseña en este pasaje y en muchos otros que, hablando de los adultos, solamente pueden ser bautizados aquellos que han expresado una fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? El apóstol Pedro, al estar hablando con aquellos que estaban escuchando su sermón en Hechos capítulo 2, él les dice: arrepiéntanse y bautícense. Así que, hermanos, nosotros entendemos que los adultos, para ser bautizados, o más bien solamente pueden ser bautizados los adultos que han expresado su fe en el Señor Jesucristo. Charles Hodge, un teólogo cristiano, con respecto a esto dice lo siguiente: se admite universalmente que el bautismo puede ser administrado con toda propiedad a los creyentes adultos si es que no han sido bautizados previamente. En otras palabras, está diciendo que el bautismo debe ser efectuado una sola vez, a menos que se encuentren inconsistencias en el bautismo que haya recibido algún adulto. ¿Sí? Si una persona, si un creyente ha sido bautizado en otra iglesia, pero se cambia de membresía a otra iglesia, a la iglesia a la que se cambia no le debe exigir el bautismo, bautizarse de nuevo, a menos que indagando sobre su primer bautismo se encuentren algunas inconsistencias, entonces se podría tomar en cuenta la necesidad de bautizarse nuevamente. ¿Sí? Creo que con el asunto del bautismo de adultos no tenemos mucho problema, lo hemos hablado cuando hablamos sobre la iglesia bíblica, hablamos sobre el bautismo, también me parece que unos domingos anteriormente cuando hablábamos sobre alguno de los pactos, hablamos sobre el bautismo. Creo que universalmente estamos de acuerdo en que los adultos que han expresado su fe en Jesucristo deben ser bautizados. Eso significa que no todas las personas, sino los adultos que han expresado su fe en el Señor Jesucristo. Hoy en la mañana, como el próximo domingo, algunos hermanos de San Pablo, una jovencita de San Pablo se va a bautizar, di el mismo estudio y un hermano hacía una pregunta: ¿los niños pueden bautizarse? Ahí es donde no estamos de acuerdo, o donde las iglesias no siempre están de acuerdo. ¿Sí? Y esto es donde vamos a tomar un poquito más de tiempo. Así que el primer punto en esto, los sujetos del bautismo, es ¿quiénes son los sujetos del bautismo? Los adultos que han puesto su fe en Cristo. El segundo punto es una pregunta que quiero contestar: ¿deben ser bautizados los infantes? ¿Deben ser bautizados los niños? Bueno, quiero decir algo. Quienes defienden el bautismo de niños, hablando de iglesias cristianas,
aceptan con toda honestidad que no existe un pasaje en las Escrituras que ordene directamente a bautizar a los niños. Pero quienes no bautizan a los niños deben aceptar que tampoco existe un pasaje claro en las Escrituras que lo prohíba. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Quienes bautizan a los niños aceptan que no hay ningún pasaje en la Escritura que diga con claridad los niños deben ser bautizados. Pero quienes no los bautizan tendrían que aceptar o deben aceptar que no existe ningún pasaje en las Escrituras que prohíba hacerlo. ¿Sí? Muchas de las cosas que practica la Iglesia son practicadas por el razonamiento en la palabra de Dios, porque no existen mandamientos claros. Por ejemplo, en la Escritura leemos que la Escritura nos llama a congregarnos y a no dejar de congregarnos, pero dígame una cosa, ¿la Biblia dice qué día y qué hora debemos usar para congregarnos? ¿No? ¿Qué es mejor, congregarse en la mañana o congregarse en la tarde? Congregarse. Congregarse. ¿Será bueno tener 2 cultos o un solo culto? ¿Lo dice la Biblia? Congréguense todos los domingos por la mañana y por la tarde. ¿Aparece un texto así? No. ¿Se da cuenta que hay muchas cosas que la Biblia no especifica claramente y que la Iglesia practica? La Confesión de Fe de Westminster nos enseña que hay muchas cosas que en la Escritura no son reveladas con claridad, pero que por el estudio podemos deducirlas, se infiere de ellas que debemos practicarlas. Así que cuando hablamos del bautismo de infantes, quienes defienden el bautismo de niños, reconocemos que el bautismo de niños se infiere de las Escrituras, aunque no hay un pasaje claro que diga los niños deben ser bautizados, se infiere de la Escritura. Y voy a dar las bases del por qué. Generalmente las iglesias presbiterianas, metodistas, algunas metodistas, todas las iglesias que están arraigadas en la Reforma bautizan a sus pequeños, desde bebés a niños de cualquier edad. Eso no tiene que ver con la Iglesia Católica. Yo sé que para muchos, de repente escuchar sobre el bautismo de niños tiene que ver con que eso es práctica de los católicos. Pero no. No es práctica de los católicos. Muchos desconocen sobre el bautismo de niños porque la mayoría de las iglesias no bautizan a infantes, pero no se ha enseñado con claridad el por qué no se hace. Muchos pastores dicen, a los niños no se les debe bautizar porque eso lo hacen los católicos. ¿Es suficiente argumento? Entonces digamos, no debemos practicar la comunión porque eso lo hacen los católicos. No construyamos templos ni pongamos bancas porque eso también lo tienen los católicos. No sé si está entendiendo mi argumento. Si no damos una respuesta clara, ya sea a favor o en contra, no puede ser solamente el escrúpulo lo que nos impida hacer algo. Si no tenemos una base, un fundamento bíblico, no podemos nada más por que no se nos relacione con algún grupo en particular, el no hacerlo o el hacerlo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales las iglesias presbiterianas y muchas iglesias reformadas bautizan a sus niños? Antes de ir a esos fundamentos, quiero presentar la opinión en contra del bautismo de infantes, citando a 2 hombres actuales que considero personalmente que son íconos en la teología, que son hombres de mucho respeto, hombres de mucha trayectoria, hombres que creo nosotros, las iglesias, los pastores, respetamos muchísimo por el gran aporte. Y bueno, esa es la postura que ellos tienen con respecto al bautismo de infantes. Cito primero al pastor John MacArthur, quien en un debate con el doctor R.C. Sproul sobre el bautismo de infantes, John MacArthur dice lo siguiente:
He dedicado largos años de mi vida a explicar con claridad el Evangelio, la salvación por la fe sola, la regeneración, la justificación, la santificación, y encuentro que el bautismo de infantes contribuye a confusión en cuanto a eso, es decir, en cuanto a lo antes citado, la regeneración, la justificación y la santificación. Porque no hay fe en los niños, no hay comprensión del Evangelio, no pueden arrepentirse. En esencia, John MacArthur está diciendo que los niños, al no tener fe, no pueden llevar la señal y el sello del pacto de gracia. Bueno, vamos a ver si esta opinión tiene peso. Ahora quiero citar a otro pastor, al pastor John Piper, a otro hombre que personalmente admiro mucho su ministerio. Y el pastor John Piper, hablando sobre el bautismo, él dice lo siguiente: en cada mandamiento del Nuevo Testamento y en cada ejemplo, el requisito de la fe precede al bautismo. O sea, primero fe y luego bautismo. Eso es cierto en los adultos. Estamos completamente de acuerdo, en los adultos. De modo que los infantes incapaces de tener fe no han de ser bautizados. Y más adelante, en esa misma predicación, el pastor Piper dice lo siguiente: la iglesia no es una continuidad de Israel como un todo. O sea, la iglesia e Israel son entidades diferentes. La iglesia es una continuidad del verdadero Israel. ¿A qué se refiere con el verdadero Israel? El remanente, no de los hijos según la carne, sino de los hijos según la promesa. Por tanto, no es apropiado que los hijos nacidos solo según la carne reciban la señal del pacto, el bautismo. El pastor Piper está diciendo que la iglesia está compuesta solo por verdaderos creyentes, personas únicamente que han expresado su fe en Cristo y que son los únicos que componen la iglesia. Los hijos de los creyentes, al no expresar fe, no pueden ser considerados miembros de la iglesia. Esa es la primera postura. Y quizás los que llevamos muchos años de ser creyentes es la postura en la que crecimos, que oímos, en la que fuimos formados y quizás en la que fuimos bautizados. Pero la pregunta sería, ¿esta es la única postura? ¿Y tendrá suficientemente base bíblica como para ser defendida y ser sostenida? Ahora, en un inicio le decía, el bautismo es una de esas doctrinas por las que nunca debemos irnos a la guerra con ninguno de nuestros hermanos. Nunca. Es una de esas doctrinas por las que no vale la pena pelear, no vale la pena separarnos, no vale la pena dividirnos, pero eso no significa que no debamos conocer nuestra postura sobre este tema. Tampoco significa que no debamos tener fundamentos firmes sobre lo que creemos. ¿Sí? Ahora, ambos sostienen, y esta postura sostiene que nuestros hijos no son parte del pueblo del pacto, porque el pueblo del pacto está formado por verdaderos hijos, es decir, los que han expresado una fe en Jesucristo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Efesios capítulo 1, verso 1 y capítulo 6, verso 1 y 2. Luego, Colosenses capítulo 1, verso 2 y Colosenses capítulo 3, verso 20. Primero, Efesios 1:1 y de ahí nos vamos a 6:1 y 2. Luego, Colosenses 1, capítulo 1, verso 2 y de ahí nos vamos al 3:20 de la carta a los Colosenses. Vamos con la primera lectura, Efesios 1:1. ¿Alguien lo tiene? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A quién dirige el apóstol Pablo la carta? A los santos y fieles. Mantenga esto en mente. ¿A quién va dirigida la carta? A los santos y fieles. Efesios capítulo 6, verso 1 y 2.
¿A quién está dirigido el verso 1 y 2 de Efesios capítulo 6? A los hijos de los creyentes, hijos, les dice Pablo. Ahora, santos y fieles. ¿Se da cuenta que Pablo consideraba que los hijos de los creyentes eran considerados santos y fieles? ¿Y se toma el tiempo para darles instrucciones? ¿Consideraba Pablo que los hijos de los creyentes no eran miembros de la iglesia? No, los consideraba miembros de la iglesia. Ahora, ¿qué dice Colosenses 1:2 y luego 3:20? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres. Ahora, ¿cómo consideraba Pablo a los hijos de la iglesia de Colosas? Santos y fieles hermanos. ¿Esperaba el apóstol Pablo que mientras la carta a los Efesios o a los Colosenses era leída en la iglesia, los niños anduvieran correteando por otro lado, que los padres dijeran, ya llegó una carta del apóstol Pablo, vayan salgan allá, alguien que cuide a estos niños, porque es importante que nosotros leamos la carta de Pablo y que nadie nos interrumpa? ¿Esa era la mentalidad de la iglesia? No, la iglesia estaba compuesta por todos los que eran miembros de esa familia. Hemos hablado de dónde se reunía, hermanos, la iglesia del primer siglo, en casas. ¿Y qué hay en nuestras casas? Niños. A veces no lo quisiéramos, pero los hay. Y quizá el problema es que no los vemos como lo vio la iglesia, los veía la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo los veía como miembros de la comunidad. Pablo los llama santos y fieles. Imagínese esto, imagínese la congregación de Éfeso o de Colosas, las familias reunidas, sentadas con sus niños, y comienza el que dirige, el que preside la reunión a leer la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Éfeso, a los santos y fieles. ¿Cuál sería el impacto para los pequeños que estaban oyendo esa carta? Esos niños sabían que eran parte de ese pueblo y que esa carta estaba dirigida también para ellos. Tan cierto es que Pablo les dedica instrucciones a estos niños. Los considera miembros del cuerpo de Cristo, los considera santos. Ahora, 1 Corintios capítulo 7, verso 14. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 7, verso 14. ¿Cómo son los hijos, ya sea de un solo padre creyente? Santos. De otra manera serían inmundos. ¿Recuerda usted la palabra inmundo? ¿A quiénes se le aplica la palabra inmundo? A los incircuncisos, a los que están fuera del pueblo del pacto. Pero nuestros hijos, dice Pablo, no son inmundos, son santos, están dentro del pueblo del pacto. Pertenecen al pueblo del pacto. Ahora la pregunta sería, ¿debería negárseles la señal del pacto? La respuesta es, creo que es demasiado obvia, ¿no es cierto? Les ponía un ejemplo. Cuando Isaac fue circuncidado, ¿Isaac expresó fe? No. ¿En base a qué fue circuncidado? A la fe de su padre, a la relación de pacto en la que se encontraba su padre, Abraham. Ahora, hermanos, los beneficios de ser parte del pueblo del pacto llegan a nuestros hijos por la fe de nosotros como padres. En la mañana les hablaba a los hermanos del ejemplo de la mujer sirofenicia que tiene a su hija enferma y se entera que Jesús está pasando cerca del lugar donde ella se encuentra, y recuerda lo que esta mujer le dice a Jesús. Ella suplica, ¿qué es lo que suplica? Que sane a su hija, suplica que Jesús sane a su hija, y tenemos al Señor Jesucristo diciéndole, no es correcto que los perros coman del pan que es para los hijos, es decir, yo no he venido a bendecir a un pueblo inmundo. ¿Suena fuerte? Sí.
Pero esas son las palabras de Jesús. Yo no he venido a traer bendición a un pueblo inmundo, a un pueblo que no está en el pacto. He venido a traer bendición al pueblo del pacto. ¿Y se recuerda que dijo la sirofenicia? Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está reconociendo su posición. Es cierto, yo soy una inmunda, no tengo derecho a comer de la mesa de los hijos del pacto, pero solo te suplico migajas. ¿Fue la niña la que tuvo fe? No, fue la madre. Y en base a la fe de la madre, la hija recibió salud. ¿Se da cuenta de la importancia de la fe de nosotros como padres creyentes? ¿De cuántas bendiciones pueden ser receptores nuestros hijos por la fe de nosotros como padres creyentes? Esta mujer reconoció su estatus, soy una mujer inmunda. Eso es lo que están hablando. Ellos están hablando de estatus, están hablando de posición. Un perro era un animal que no podía ser aceptado en la comunidad, no era la mascota. Hoy tenemos perros, los acariciamos, los abrazamos, los acostamos con nosotros. Eso no estaba en la mentalidad del hebreo. El perro era un animal inmundo. E incluso la Escritura se refiere de esta manera: fuera los perros. No tienen parte en el reino de Dios. Fuera los perros, allá los perros. ¿Y quiénes son los perros? En Apocalipsis dice los idólatras, los que se echan con varones, los homosexuales. Hermanos, ni somos homofóbicos, ni somos... Hermanos, es el estatus de todo ser humano lejos del Señor. Ese era nuestro estatus, lo dijo Pablo a los Efesios. Era el estatus tuyo y mío antes de que la gracia nos salvara. Era nuestra posición de perros. ¿En qué cambió? En que fuimos llamados a una relación de pacto que no merecíamos, a un pacto de gracia. Ahora, por la fe de nosotros como padres, nuestros hijos son herederos de grandes promesas. ¿Se les debe impedir que ellos lleven la señal del pacto? No se les debe impedir. Porque no es la fe de ellos la que está operando, es la fe de nosotros como padres. Entienda, y aquí está la gran diferencia: los católicos bautizan a sus hijos para la regeneración. Cuando un niño católico, un bebé católico es bautizado, el padre católico entiende que ese niño está siendo salvo. Cuando el padre creyente protestante bautiza a su bebé o a su pequeño, lo bautiza con la confianza de que está recibiendo la señal del pacto. Este es un hijo santo, no inmundo. Santo, no salvo. Hay una gran diferencia: apartado para el Señor y heredero de las promesas que nos han sido dadas en Cristo Jesús. Quienes dicen que los niños no deben ser bautizados deben demostrar cuándo el Señor sacó a los niños del pueblo del pacto. El teólogo Garfield, B.B. Garfield, él dice escribe que en ninguna parte de las Escrituras se nota con claridad que Dios haya sacado a los hijos de la iglesia. No hay ningún pasaje que diga: a partir de este momento la relación es con puros adultos, no más niños. No existe ningún pasaje en las Escrituras. Así que quienes tienen mayor responsabilidad de contestar no son los que sostienen el bautismo de infantes, son los que lo niegan. ¿Dónde el Señor sacó a los niños de la relación de pacto? ¿Dónde el Señor le dice a nuestros hijos: ustedes no trato con ustedes hasta que sean adultos? ¿Y no es así como la iglesia trata a sus hijos? ¿Se acuerda usted, si usted lee el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó al arrepentimiento, cuando Dios llamaba a estar al pueblo delante de él, decía: desde el más pequeño hasta el más grande, todos van a permanecer delante de mí? Cuando convocaban ayuno por arrepentimiento, desde el que mama hasta el mayor va a estar ayunando. Y no dice uno de los salmos que la alabanza que recibe el Señor la recibe de los niños y de los que maman. Hay misterios, hermanos, que mi mente no alcanza a comprender, pero el que digamos que los hijos del pueblo del pacto no tienen fe se me hace una osadía, cuando todo el Antiguo Testamento habla acerca de la fe de los más pequeñitos.
Sé que no entienden como los adultos. Sé que no entienden nuestra terminología, no entienden nuestros conceptos, pero de ahí a decir que no tienen fe se me hace una osadía, porque tendríamos que arrancar todo el Antiguo Testamento y todos esos pasajes donde se nos habla que los bebés alaban al Señor. Y tendríamos que arrancar, adelante Clemente. En el vientre, Juan el Bautista, en el vientre de Elizabeth, sí. Sí, así es. ¿Sí? ¿Andrea? A los 8 días de nacido. Así es. Sí. Ahora miren, la grandeza del nuevo pacto radica no en la exclusión de los niños, sino en la inclusión de los gentiles. Mire, en Jeremías capítulo 31, me parece, creo que este domingo sí nos estamos alargando, pero usted no se preocupe. De todos modos, si llueve muy fuerte, aquí se va a quedar. Jeremías capítulo 31. Ahorita le doy el versículo. Bien, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Sí, adelante. Cuando quieres un niño dentro de la congregación y cuando crece se quiere volver a bautizar, ¿se puede? Buena pregunta. Búscame Jeremías 31 del nuevo pacto. Si no es 31 es 33. ¿31? Ah, bueno, ahorita lo leemos. Cuando un niño es bautizado desde bebé en una congregación cristiana, debemos entender una cosa. Estamos entendiendo lo fuerte que es el pacto. O sea, los padres nos comprometemos a educar a nuestros hijos en el pacto, con la promesa de que el Señor en su momento los va a regenerar, les va a dar el nuevo nacimiento, porque esa es la promesa de la señal. Eso es lo que promete. Cuando el niño va creciendo, está siendo formado con esa mentalidad. Tú eres parte del pueblo. Tú eres diferente a los demás, estás siendo instruido en esta enseñanza, o sea, se le está dando toda la enseñanza, y en el momento en que el Señor lo decide salvar, no es necesario que se aplique el bautismo porque ya tiene la señal. Quizá en algún momento sería requerido cuando se aparta de la iglesia, es decir, se aleja de la iglesia, vive impíamente y después regresa. Quizá en algunos casos se requeriría para demostrar su arrepentimiento, pero también tendría que ser bajo consideración. La mayoría, todos los teólogos presbiterianos reformados sostienen en que el bautismo debe ser aplicado una sola vez. Ha abierto algunas excepciones, ¿sí? Entonces, la respuesta sería no, a menos que fuera completamente necesario. Gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Sí, hermano. En el Antiguo Testamento es la circuncisión para varones. Para varones. En el Nuevo Testamento, para hombres y mujeres, y también niños. Ahí está, esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, por ejemplo en Gálatas, que en Cristo ya no hay varón ni mujer, ¿sí? Ni griego ni esclavo, ni libre ni esclavo, ni griego ni escita o bárbaro. Es decir, ahora en Cristo se lleva la señal del pacto todos, hombres, mujeres. Eso es la novedad del nuevo pacto. En el antiguo el hombre llevaba la señal y metía a toda su familia.
O sea, el varón solamente, la mujer no podía. La mujer estaba bajo la autoridad, ya sea del padre de familia o del esposo. ¿Sí? En el nuevo pacto, ahora, todos. Pero observen también cómo en Hechos vemos que cuando eran bautizados, por lo menos tenemos 4 ocasiones en las que son bautizadas casas completas. Casas completas. Cornelio, el carcelero, Lidia, y por ahí se me está pasando alguien más, pero tenemos por lo menos 4 ocasiones de bautismos en casas completas. Ahora, la pregunta sería, ¿no había niños en esas casas? Los esclavos deberían de ser circuncidados, porque le pertenecían al Señor, al amo. Ajá. El extranjero sí quería, podía circuncidarse, pero si no quería era cortado del pueblo, o sea, apartado del pueblo. Inmundo, así es. Se trataba desde luego con respeto y todo, pero no podía participar en la adoración al Señor, no podía ofrecer sacrificios, no podía participar de la Pascua. ¿Sí? Exactamente. Cuando se bautizaron los 3,000 en Hechos. Por ejemplo, tenemos la situación cuando Marcos nos habla de la comida de 5,000 personas. ¿Sí recuerdan? 5,000 hombres. Ahora, creo que es Marcos el que dice, y niños. Pero hay otro evangelista que nos habla de la misma situación y que solamente menciona adultos. ¿Pudiéramos suponer en base a eso que no había niños? Bueno, otro evangelista nos aclara, sí había niños. Bien, no sé, Jeremías 31. Sí, ahora lea por favor, hermana, del verso 33 al 34, 33 y 34. Ahí deténgase. ¿Desde qué? Nosotros creemos en el nuevo pacto, hermanos, y se da cuenta cómo en la promesa del nuevo pacto se incluye a los más pequeños, es decir, nunca se excluyeron ni en el antiguo pacto ni en el nuevo, y la promesa es desde el más pequeño hasta el más grande me van a conocer. ¿Por qué es que nosotros tenemos a nuestros hijos en la congregación? Porque tenemos la certeza de que no importa la edad que tengan, Dios puede revelarse a ellos en algún momento de la predicación. Dios puede revelarse a ellos en algún momento. No sabemos en qué momento, pero tenemos la confianza de que ese es un pacto perpetuo y seguro para nosotros. Y en algún momento nuestros hijos van a conocer al Señor. Por eso los tenemos aquí. Porque los consideramos parte del pueblo del pacto. Déjenme concluir, no sé si tengan alguna pregunta más, hermanos, o alguna duda, algún comentario más. Quiero concluir con un comentario de un escritor con respecto al bautismo de infantes. Él dice lo siguiente: en el Nuevo Testamento encontramos una amplificación del pueblo por la inclusión de los gentiles creyentes. Los judíos incrédulos son excluidos, pero no los niños. Los judíos incrédulos son excluidos del pacto, pero no los niños. Más bien, las promesas del pacto abrahámico para su descendencia son repetidas en el Nuevo Testamento, con referencia a los hijos de creyentes, Hechos 2:39, porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa.
El pacto nuevo o renovado prometido en Jeremías es también un pacto hecho no con individuos adultos, sino con un pueblo que incluye a los más pequeños. Por eso, cuando Pedro en el día de Pentecostés proclamó el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto, perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, que son las promesas del nuevo pacto, usted lo puede ratificar en Jeremías 31, que se habla del perdón de pecados y la venida del Espíritu Santo, sigue diciendo o sigue escribiendo, dice, afirmó que las promesas del pacto, como siempre, como en el antiguo pacto, se extienden a los hijos de los creyentes, al afirmar que ahora los que están lejos se incluyen como receptores de la promesa. Pedro muestra que lo nuevo no es la exclusión de los niños, sino la inclusión de los gentiles. Lo nuevo del pacto no es que los niños se salgan del pacto, sino que se incluya a los que estábamos lejos, nosotros los gentiles. Ese es lo novedoso de este pacto. Nótese que la promesa del Espíritu es para toda carne y que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento llegó a ser algo más amplio que en la Biblia hebrea, no algo más estrecho, dice el escritor. Llegó a ser más amplio porque se abrió la entrada a los gentiles, no más estrecho porque se sacó a los pequeños. Así que, hermanos, respecto al bautismo, esta es nuestra postura como todas las iglesias de tradición reformada. Ahora, quiero llegar a esto. Nosotros, al dar esta postura, o al hacer esta la postura oficial de nuestra congregación, no significa que de aquí en adelante usted tiene que bautizar a sus niños. No significa eso. Tampoco significa que si usted tiene niños pequeños y no los quiere bautizar, pues busque otra iglesia. Tampoco significa eso. Pero debemos conocer cuál es nuestra postura y por qué la sostenemos. Si usted como padre cree que no es propio que su hijo reciba la señal, sí debe considerar que usted sigue estando bajo la responsabilidad de educar a su hijo en el pacto, de enseñarlo y de hacerle conocer estas promesas, porque para ellos son esas promesas. Entonces, amados hermanos, esto no significa que si usted tiene pequeñitos ya vaya preparándolos, porque no, pero sí significa que más bien la importancia de esto es entender lo fuerte que es el pacto al que hemos sido llamados, tanto en promesas como en responsabilidades también. Y que nuestros hijos sean educados en esto y que lo vean como una herencia, porque es de generación en generación. Nosotros la transmitimos a nuestros hijos y ellos están obligados a transmitirlas a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación y a la siguiente generación hasta que el Señor vuelva por su pueblo, el pueblo del pacto. Bien, no sé si tengan preguntas. ¿Perdón? Claro que sí. Nosotros tenemos un formato de presentación de pequeños que es pactal. O sea, el niño es presentado y se hacen preguntas pactales al padre. Al padre se le llama a tener la mentalidad de que debe educar a su hijo en el pacto, ¿sí? O sea, es un trabajo por donde lo veamos. Porque también queremos erradicar esa idea, tanto católica, que el agua tiene cierto elemento mágico, ¿no? En el momento en que el agua cae en el niño, algo pasó. Y muchos creyentes también tienen esa idea de que la oración de presentación tiene un cierto elemento mágico, ¿no? En el momento en que el pastor ponga las manos sobre el bebé, ya la hizo, ya está del otro lado. El pacto nos está enseñando, hermanos, que más bien la responsabilidad que tenemos de reconocer que nuestros hijos son santos, pero necesitados de salvación, ¿sí? No los podemos educar como hijos no creyentes, tenemos que educarlos en el pacto. Bien. ¿Alguna pregunta, comentarios, dudas? Bueno, pues vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por este estudio. El próximo domingo vamos a hablar más sobre el bautismo, otros puntos. No nos vamos a quedar aquí porque hay muchas cosas más que aprender sobre el bautismo.